Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Andrés Escobar, del grupo 09 de Formulación y Evaluación de Proyectos. Vengo a sustentarle nuestro tema que nos correspondió, que fue proyectos de inversión pública. Comenzaremos con el tema de crecimiento personal, el cual escogimos fue visualización de metas. Utilizar la técnica de la visualización apropiadamente permite que el cuerpo alcance realmente su meta final sin haber llevado a cabo el proceso, permitiendo a la mente y al cuerpo aprender de una forma mucho más rápida. Esto lo que no quiere decir es que uno aprende más rápido viendo las cosas, que incluso hasta repasándolas. Por ejemplo, por eso es que en los jardines de niños, a los niños se les hace más fácil aprender viendo viendo las explicaciones en el tablero, dibujando los números, así se les queda más rápido el aprendizaje. Seguimos con las metas. Una meta es el resultado esperado o imaginado de un sistema, una opción o una trayectoria, es decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante los procedimientos específicos. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar la meta, ver lo que queremos obtener, ver si tenemos un proyecto en mente, cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a lograr llegar a esa meta. Solo cuando, solo cuando visualizamos de manera positiva y consciente se comienzan a construir resultados extraordinarios. Aquí encontramos una pregunta: ¿por dónde empezar? Prestar atención a nuestros pensamientos. La esencia del proceso de visualización consiste en sentir y vivir internamente lo creado mentalmente, además de representar con la intensidad emocional adecuada. Esto lo que quiere decir es que no podemos meternos con todos los sentimientos a un proyecto, porque hay veces que podemos estar tristes por otros motivos y nos va a afectar en el proyecto, en lo laboral, porque estamos mezclando lo laboral con lo sentimental. Nos tenemos que enfocar bien en nuestras metas, en nuestros proyectos, para poderlos sacar adelante. Los objetivos de una visualización: traer la mente, traer a la mente una imagen lo más real posible de lo que quieres conseguir, y de paso que se tiene el poder de hacerlo. Lo ideal es escoger una imagen potenciadora mejor. Esto es algo así como una representación de la meta, una asociación completa entre el objetivo y la persona. Aquí lo que trata de decir es que debemos coger una persona para seguir sus pasos. Bueno, para seguir sus pasos no, para orientarnos, para motivarnos. Una persona de ejemplo que nos ayude a crecer, que nos ayude a progresar en, en las metas, en los propósitos que queramos hacer. Un ejemplo, si uno se lo propone, uno lo quiere, por decirlo, así como Bill Gates. Si uno dice, no, yo quiero ser como Bill Gates, entonces tú te propones hacer como Bill Gates y vas a tratar de hacer lo mismo que está haciendo Bill Gates, que hizo Bill Gates. Te proyectas hacia adelante. Eh, Premisas para la visualización: tener un verdadero deseo de conseguir los objetivos propuestos. O sea, te tienes que proponer conseguir tus metas, llegar a conseguir tus proyectos, lo que tengas en mente realizarlo. Te lo tienes que proponer, tú mismo tienes que decir si puedo, sí, y vas adelante y lo vas logrando. Todo está en la mente, todos los límites están en la mente. Después que tú quieras y puedas, lo lograrás. Imaginar o percibir la situación de la forma más precisa posible, con el mayor de los números de detalles, utilizando tantos sentidos como seas capaz y aplicando la intensidad emocional adecuada. Esto no quiere decir es que tenemos que estar
pendientes al más mínimo detalle, a que lo más mínimo salga bien. Y tampoco hay que dejar que lo más mínimo nos afecte, que todo nos afecte. No, hay que siempre pensar en lo positivo, que todo lo que hagamos va a salir bien, que todo va a salir adelante, que todo va a salir bien. Para terminar, encontramos una frase que me pareció alentadora, la cual dice: creo que que la visualización es uno de los más poderosos medios para alcanzar las metas personales, de Harvey Mackay. Me represento con esta frase porque después que uno tenga una meta o algo por qué luchar, se lo propone y lo puede lograr. Uno, después que se lo proponga, no hay límites en la vida, todo se puede hacer. Entrando en sí en el tema de proyectos de inversión pública, en este el Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo. También el Estado tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es solo económico, sino también el impacto que genera en la mejora del bienestar social en un grupo beneficiado o en una zona de ejecución. Además, dichas mejoras son el impacto indirecto del proyecto, como por ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otras. Esto quiere decir que el Estado es el que se encarga de escoger el proyecto, de avalarlo, de hacerle seguimiento, de ver si el proyecto es rentable o no, si el proyecto beneficia a una sola persona o beneficia a un gran grupo de la comunidad social. También se encarga de evaluar si el proyecto hace mejoras en el impacto ambiental, de los impuestos de los automóviles, de los impuestos, de todos los impuestos que tengamos nosotros como personas naturales. Ahora entramos al ciclo de proyecto. El ciclo de vida de un proyecto al máximo. Y esos son los proyectos que le va a invertir, viendo que sea viable y que se puedan recaudar los fondos y puedan generar buenos empleos, demasiados empleos. Bueno, ahora entramos a las fases del ciclo del proyecto. En la fase 1 encontramos la preinversión. La preinversión consiste en identificar, formular o evaluar el proyecto y establecer cómo se debe llevar a cabo para resolver el problema o atender la necesidad de origen. En esta fase lo que se hace es tratar de escoger una problemática y tratar de ver que el proyecto escogido cumpla con lo que requiera la problemática. En esta fase el Estado hace sus estudios para ver que el proyecto sea viable. En la segunda fase, que es de inversión o ejecución, esta corresponde al proceso de implementación del proyecto una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. En este proceso de proyecto es donde se va a seguir todo lo que se necesita en el proyecto, donde ya no va a estar en un papel, sino que ya va a comenzar a hacerse realidad, por decirlo. Ya va a comenzar a ejecutarse, ya va a comenzar el proyecto. Y para esto se necesitan seguir unos lineamientos, los cuales son la compra del terreno, la construcción de la planta de producción, las oficinas e instalaciones, la compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas, la selección y administración de sistemas operacionales y administrativos, la selección de contratación, inducción y capacitación del personal, la operación inicial del negocio. Esos son como los requisitos que tenemos que cumplir en el proyecto. Lo primero que se tiene que hacer: tiene que contratar el personal, se tiene que capacitar, se tiene que comprar el terreno para las oficinas, para la parte administrativa, para todo eso. En la tercera fase, que es la de operación, es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución,
Una vez instalado el proyecto, entra la operación y se inicia la generación del producto. El producto o un bien o un servicio, orientando a la solución del problema o la satisfacción de la necesidad de origen del mismo. En esta fase lo que se quiere es ya poner en marcha el proyecto para que pueda disminuir o mitigar la problemática o pueda satisfacer las necesidades de la sociedad, ya que se lleve a cabo, que cumpla con todos los requisitos. Este es el inicio del proyecto. Eh, bueno, es el inicio, no, este es ya donde se comienza a, donde se lleva a cabo el proyecto. Evaluación en la siguiente fase, en la fase 4, es la evaluación de resultados. Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar después de un tiempo razonable su operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado la inversión en el proyecto. En esta fase lo que se hace es hacer pruebas, verificar que todo esté bien, que todo siga su lineamiento, que el proyecto haya cumplido, si el proyecto cumplió, si no cumplió, si mitigó la problemática, si, este, si la sociedad está satisfecha, si le gustó a la sociedad, si se llegó a lo querido. Bueno, seguidamente nos encontramos con una pregunta que nos hacemos, que es la viabilidad de un proyecto de inversión pública. La viabilidad de un proyecto de inversión pública es un proceso que permite, a través del análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera, bajo unos estándares metodológicos, preparación y presentación, y determinar si la iniciativa de inversión cumple con las condiciones y requisitos que la hacen susceptible de financiación y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se va a incurrir. Esta pregunta lo que nos hace ver es que si el proyecto tiene buenas bases, si el proyecto está bien hecho, debe cumplir con los requisitos de la información técnica, si va a mitigar los impactos ambientales, si cumple con las leyes ambientales, si va a ser un buen proyecto económicamente, si se va a mantener, si se va a cumplir con los estándares, si, si va a ser, si va a cumplir con las condiciones y los requisitos que el Estado pide, si los cumplió, si no los cumplió, eh, si va a beneficiar a la sociedad o a solo una parte de ella, porque estos proyectos lo que quieren es que la mayoría de la sociedad o la gran parte de la sociedad se beneficien de ellos. Por eso se llaman proyectos de inversión pública. Continuamos con otra pregunta, la cual dice, ¿por qué es importante la viabilidad de los proyectos? Bueno, la viabilidad de los proyectos tiene gran importancia para los decisores y los ejecutores de políticas públicas, porque esto permite aumentar el grado de certeza frente a la efectividad y la eficiencia del gasto público, con la conjugación de tres elementos esenciales, los cuales son: primero, recursos públicos escasos. Eh, eh, ¿Por qué recursos públicos escasos? Porque siempre que uno va a tocar las puertas del Estado, siempre dicen que nunca tienen recursos, que los recursos ya están invertidos, que, o sea, nunca hay recursos para estos proyectos, pero en realidad sí hay, sino que ellos se encargan de escoger el proyecto que realmente se le puede invertir el dinero, porque ellos califican si el proyecto cumple las normas, si cumple con los lineamientos, si va a satisfacer las necesidades de la sociedad. Seguimos con el segundo elemento, necesidad de maximizar el bienestar. Esto quiere decir que estos proyectos deben de abarcar
la gran parte de la sociedad, deben beneficiar a la gran parte de la sociedad, no una sola pequeña, no a una pequeña parte de la sociedad. Este, en esta parte se evalúa si la gran mayoría de la sociedad se beneficia de estos proyectos, porque eso es lo que se quiere. En el tercer elemento encontramos pertenencia a la solución a las soluciones planteadas. Este, en, en este elemento vemos que los encargados de evaluar el proyecto se califican si los bienes y servicios de calidad son entregados mediante los proyectos que parten. Continuamos con registros y actualización de proyectos. Como se ha señalado en el BPIN, está centrado en la captura de la información que resulta de la formulación y evaluación ante los proyectos que concursan por recursos de presupuesto público. El registro y actualización de proyectos, aquí lo que se hace es evaluar y formular y evaluar más bien si el proyecto puede concursar o no, porque en estos proyectos siempre hay miles y miles de proyectos, pero hay unos que no son viables porque no satisfacen a toda la sociedad, sino hay muchos que son para bien común, para el bien de una familia, de un grupo de amigos. Entonces eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que estos proyectos mitiguen los impactos, ya sean ambientales, sean económicos, sociales, que generen bastante empleo. No es que no porque tú eres amigo mío que te voy a contratar, no, de eso no te trata, sino de que genere grandes empleos, que haya miles y miles de personas contratadas en estos proyectos. Bueno, continuamos con priorización y aprobación de proyectos. Con el proceso de priorización se determina si un proyecto es elegible para que le sean asignados los recursos del Sistema General de Regalías. Y con el proceso de aprobación se le asignan los recursos a un proyecto del SGR. En esta parte lo que se hace es ver si el proyecto de verdad puede ser elegido entre la cantidad que siempre están postulados, eh, para ver si es viable, si no es viable, si cumple o no cumple. En esta fase, los encargados de estudiar el proyecto eh, hacen todos los estudios que deben realizar para ver si es viable o no. Y después que ya tenga el aval de que sea viable, ahí sí puede recibir su inversión que viene del Sistema General de Regalías. Un proyecto está completamente aprobado cuando todas sus fuentes de financiación son aprobadas. Tenemos un ejemplo de esto, que es si un proyecto lo están financiando dos OCAT municipales con recursos de regalías, solo estará aprobado cuando las dos OCAT hayan aprobado su parte en la finalización de este proyecto. O sea, que si un proyecto está financiado por dos OCAE, solo se da finalidad cuando las dos OCAT estén de acuerdo, porque si uno dice que no, entonces no se le puede dar finalidad al proyecto ni puede continuar el proyecto. Las dos OCAT tienen que estar de acuerdo y tienen que aprobar el proyecto, y las dos le tienen que hacer el seguimiento, porque no pueden decir, no, tú te encargas de la evaluación y yo me encargo de la ejecución. No, las dos tienen que hacer todo completo, las dos tienen que seguir los lineamientos. Continuamos con la etapa de inversión o ejecución. Una vez realizada la formulación y evaluación del proyecto, se procede a programar el proyecto para su posterior ejecución. Esta etapa está relacionada con el diseño definitivo del proyecto. Durante la etapa de inversión se realizará la ejecución
del presupuesto y el seguimiento al mismo. En esta parte o en esta etapa del proyecto es donde se va a hacer el seguimiento del proyecto, donde se va a comenzar la ejecución del proyecto, donde va a comenzar en sí el proyecto a funcionar. Eh, ya cuando se llega a esta etapa, ya ha sido aprobado, ha sido estudiado, ya nada más es la iniciación del proyecto. Eh, También en esta parte es donde el proyecto va a recibir su presupuesto para que sea ejecutado. Ya aquí en esta parte ha cumplido con todos los requisitos que pide el Estado para poder ser aprobados. Y continuamos con la ejecución. En esta fase se produce a ejecutar el presupuesto dispuesto para cada uno de los proyectos registrados en el BPIN. Ya cuando se habla de ejecución, ya es la puesta en marcha. Ya los encargados del proyecto han recibido su presupuesto para comenzar el proyecto, para comenzar a contratar, para comenzar a para comenzar para comenzar la puesta en marcha del proyecto. Ya en este paso ya es más que todo la realización del proyecto. Continuamos con los seguimientos. El seguimiento a la ejecución de los proyectos se realiza de manera mensual, o sea que los revisores, los que van a auditar el proyecto, van a comenzar a revisar el proyecto mensualmente, si está cumpliendo con los parámetros, si van bien, si van en orden, si los recursos están destinados a lo que es o se están destinando en otra cosa, si el personal está bien, si contrataron el personal adecuado, si los capacitaron, todo. Ahí en este paso van a hacer el seguimiento del proyecto.